Padre bueno, gracias por tu hermosa presencia. Me abandono en tus manos rogándote, edifica tu iglesia, rogándote por favor, consuela a tu iglesia, transforma tu casa. Yo te doy gracias por este mensaje, porque tú nos hablas en tiempo y fuera de tiempo. Y te rogamos, Padre, enséñanos, háblanos, ministranos. En el nombre de Jesucristo, Señor amado, te damos la gloria, la alabanza y reconocemos que tu palabra es perfecta. En el nombre de Jesús, Señor amado, el pueblo del Señor dice, amén. Dale palmas al Señor y vamos a empezar. Aleluya. Y yo le he puesto el mensaje como tema autoridad entre signos de interrogación. Autoridad. Y antes de profundizar, ¿a qué te suena la palabra autoridad? No voy a hablar de autoridad para echar fuera demonios, voy a hablar de algo diferente de la autoridad. ¿A qué te suena la palabra autoridad? Ayúdame. No entendí. Alguien que tiene poder para mandar. ¿Quién más da otro punto? ¿Nadie? Que vela por nuestros intereses. ¿Qué más? ¿Nadie? Los padres son una autoridad. Por aquí teníamos, usted es militar. ¿Qué es autoridad para usted? Un jefe que tiene presencia. Muy bien. Por allá también estabas tú en la policía, mi hermano. ¿Qué es autoridad? Alguien que da dirección a lo que hay que sujetarse. Un superior, como lo que decían por acá. Muy bien. Vamos a ver lo que dice la palabra acerca de una persona puesta en autoridad. Amén. Te lo voy a leer primero en la versión del mensaje, luego en la versión Nueva Traducción Viviente, y luego tú lo revisas en la Reina Valera. ¿Está bien? Así que acompáñame en la pantalla en el libro de Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Filipenses 2, del 5 al 8, y te lo voy a leer de la versión El Mensaje. Dice, necesitamos tener el mismo pensamiento que Jesús tuvo. Él, teniendo la misma posición y estatus que el Padre, siendo Dios. ¿Vamos bien? Pero Jesús nunca se aferró a las ventajas de ese estatus, dándonos evidencia que no le importaba eso. Qué impresionante versión. Continúa. Mas cuando llegó el momento de venir a salvarnos, ¿alguien es salvo aquí por Jesús? Muy bien. Él dejó de lado los privilegios de ser Dios y asumió el estatus de esclavo y se hizo humano. Esto fue un proceso de humillación, el cual aceptó con gozo y nunca hizo ningún reclamo. ¿Conoces a alguien que reclame? Testimonio, pastor, testimonio. Y nunca hizo ningún reclamo a causa de sus privilegios como Dios. En cambio, llevó una vida en total obediencia y honra al Padre. Y luego se entregó a una muerte horrorosa en total obediencia, siendo la peor clase de muerte, muerte de cruz. Ahora vamos al mismo versículo, pero en la Nueva Traducción Viviente. Y si hay algún valiente que lo tenga en la Reina Valera, le voy a pedir que me lo lea ahorita. Filipenses 2:5 en la Nueva Traducción Viviente dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera a lo cual aferrarse. En cambio,
renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. ¿Alguien lo tiene en la Reina Valera? Fuerte, por favor. Gracias. Aquí nos deja claramente que nosotros tenemos que imitar ese ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Y voy a irme desarrollando en relación a la autoridad y a la obediencia. Y el primer punto que quiero poner hoy es que cuando nosotros nos consideramos sabios en nuestra propia inteligencia, cuando nosotros creemos tener la razón, cuando nosotros nos sentimos orgullosos de nuestra propia visión y aún queremos aplicar nuestra voluntad sobre otros sin haber estado antes bajo autoridad, automáticamente rompemos un principio llamado autoridad y comenzamos a practicar un principio satánico que es la desobediencia. Vamos a aplicarlo en la relación padre e hijo. Si el papá solo actúa por sus emociones de que, ay, ya me hartaste y haz de tu vida lo que quieras, y etcétera, y el Señor no le habló, quiero decirte que a ti como padre te va a ir muy mal. ¿Por qué? Porque el Señor te dio bajo tu potestad a aquellos que están en tu techo. Si usted agarró un momento de rabia y dijo, ay, este hijo o esta hija que tengo ya me tiene hasta, y te me vas, no te mantengo. Yo le digo a mi mamá en broma, ¿quién te mandó a tener hijos? Y obviamente se lo digo en broma porque la llevo bien con ella. Pero mientras que estén en tu techo, ¿qué crees? ¿Qué crees? Tienes autoridad y tu punto de autoridad no es menospreciar ni rechazar, sino proteger, cubrir, bendecir, impulsar. ¿Ya no te gustó? Diga conmigo, yo soy una autoridad. De acuerdo a la Escritura, mi amado, cuando nosotros nos brincamos el principio de autoridad, es porque quizás nunca has tenido un encuentro genuino con la presencia de Cristo. Porque en el reino de los cielos es muy diferente la autoridad al autoritarismo. En la milicia existe el autoritarismo y si no haces caso te ponen, pero híjole manito. En la policía igual. En un trabajo igual, te corren, ¿a poco no? Pero en el reino de los cielos es diferente. En el reino de los cielos, cuando tú caminas bajo autoridad, los cielos están abiertos. Pero cuando caminas en oposición a la autoridad, cuando caminas imponiendo tu propio entendimiento antes del entendimiento del Señor, estás rompiendo el principio de autoridad y caminas bajo un principio que es la desobediencia. Vamos a aplicarlo. La desobediencia nos da la evidencia de que no somos uno con el Señor. Porque diría, ¿cuántos son uno con el Señor? Y diríamos, amén, pastor. ¿Y por qué me dices amén? Porque oro de forma frecuente y siento su presencia. Pero la desobediencia me da la evidencia de que no eres uno.
Cuando tienes esos arranques de que quieres hacer tu propia voluntad, tampoco eres uno con el Señor. Pero vámonos 3 pasos más allá. Cuando tú quieres gobernar a alguien sin antes ser gobernado, te estás brincando un principio y estás practicando principios satánicos. Tengo una pregunta. ¿La obediencia fingida será obediencia? ¿La obediencia a medias será obediencia? O sea, ¿somos o no somos? Bueno, ¿la obediencia momentánea será obediencia? Date cuenta de los puntos que acabo de tocar. La obediencia fingida no es obediencia, la obediencia a medias no es obediencia, la obediencia momentánea tampoco es obediencia. Y en la Escritura nos muestra un ejemplo, la parábola de los 2 hijos. Uno que llega, el padre le dice: hijo, necesito que vayas a mi viña. Y el hijo le dice: no, papá, no voy a ir. ¿Te acuerdas? Y no fue. No es cierto, perdón. Todavía no llegó ahí. Y hay otro hijo que le dice: papá, el padre le dice al hijo: hijo, necesito que vayas a mi viña. Y le dice: sí, sí voy a ir. Y no fue. Y la Escritura nos dice, ¿cuál de los dos hizo bien o hizo mal? ¿El que le dijo sí voy a ir y no fue, o el que le dijo no voy a ir y sí fue? Al principio ninguno de los dos hizo bien, porque ambos desobedecieron a su padre. Uno porque le dijo no a una orden, después fue redargüido e hizo lo que le pidieron, y el otro le dijo sí y a la última hora no fue. Mi amado, mi amada, nosotros no podemos ir en contra de una autoridad. Dice el libro de Romanos que el que se opone a la autoridad se opone a Dios, porque la autoridad no ha sido para infringir temor, sino para proteger, y ha sido puesta para que nosotros seamos protegidos. En pocas palabras, aquellos que somos desobedientes nos volvemos aborrecibles al Señor y públicamente estamos despreciando la obra de la cruz. Hay algo muy importante que yo quiero dejar en tu corazón. Nosotros somos la futura esposa de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Todavía no nos hemos casado, no hemos llegado a las bodas del Cordero. Podemos adoptar el término somos novia. ¿Amén? Ok. Los casados seguramente tuvieron un noviazgo previo a casarse. Y por ahí uno que otro, ay, lástima, pastor, ¿por qué no dije que no? No se crea. De acuerdo a lo que yo veo en la Escritura, y de acuerdo a lo que yo he visto a lo largo de la vida, existen novias y existen amantes. Ajá, ¿sí o no? La novia usualmente, hablando de Cristo, el Señor está esperando que la novia hable de la obra asombrosa, de las llagas de Cristo, de su obra poderosa. Yo no me imagino a Cristo preparando a su esposa diciendo: ay, qué bonito, lloré hoy en el culto, papá. No, yo estoy viendo que la novia tiene que exaltar la obra de su Señor. Jesús, qué impresionante fue cuando sanaste, cuando te manifestaste, cuando transformaste, cuando liberaste, porque la novia habla a causa de admiración al novio. Porque la novia está deseando ser uno con el amado. La novia está buscando caminar en honra y en autoridad con el amado. Bien, pero la amante no. La amante lo que busca es tomar lo que le conviene. La amante llegará con Cristo: sáname por favor. Y muchos son sanos. Y aún la palabra me lo muestra, que había 10 leprosos. ¿Y cuántos regresaron? 1. ¿Y los otros 9? Serían los 9 amantes. Fueron sanos,
pero nunca agradecidos. Las amantes o los amantes buscan saciar su carne, sus emociones, sus deseos a costillas de la obra del Señor. Por eso existen tantos que buscan el evangelio de la prosperidad. Nosotros somos prosperados por la palabra, mas no prosperados a causa de nuestro interés o nuestra carne. Porque todo lo que se vaya del lado de la palabra es carne. Vamos juntos. Es decir, Jesús se entregó por su esposa. Y Jesús está esperando a que su amada se sujete a la autoridad de Dios. Y el Padre, dice la Escritura, el orden es, el Padre le da autoridad al Hijo. El Hijo le da autoridad al marido. Y el marido cubre, protege, guarda su casa, dándole autoridad sobre sus hijos, sobre su esposa. Pero hay veces que muchos maridos lo toman como, te callas y haces lo que yo diga. Pregunta, ¿eso es autoridad? Mi amado, no se trata de que agarres a gritería a tu esposa. Tienes que hacer. No, el Señor te va a preguntar, ¿qué hiciste con la autoridad que yo te di? Vas conmigo. Así que usted tiene que tratar como vaso frágil a su amada. ¿Está usted conmigo? Vamos avanzando un poquito. Cuando yo analizo Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, y cuando Pablo está expresando la obra de la cruz, más allá de ver, y mira lo que quiero expresarte, más allá de resaltar Pablo, la autoridad de Jesús, la sujeción de Jesús y la obediencia de Jesús, yo veo entre líneas que Pablo está exaltando el profundo amor de Jesús para con el Padre que fue llevado a la cruz. Pregunta, mi amado, ¿tú obedeces al Padre por amor o porque ya te tocó obedecer? ¿Tú obedeces a tus padres por amor o porque si no te toca obedecer? Mi amada, ¿tú obedeces a tu esposo o lo mandas al sofá? Pregunta, porque es también una realidad. Necesitamos aprender que nunca va a existir autoridad, nunca va a existir sujeción, nunca va a existir honra si previamente no hay amor. ¿Alguien conmigo? El primero que ya le hizo de tos. ¿Alguien conmigo? Mi amado, vámonos a algo más básico. ¿Alguien aquí ama a Jesucristo? A ver, levánteme su mano como señal. ¿Te es fácil sujetarte a su palabra? Ya tronaron los chicharrones. Tenemos que mostrar nuestro amor para con Él obedeciendo su palabra. ¿Tú amas a tus padres? El que tiene todavía la bendición de tenerlos. ¿Alguien ama a sus padres? ¿Le haces caso en todo? Ya tronaron los chicharrones otra vez. Bueno, vamos a algo más. ¿Tú amas a tu pastor? ¿Alguien ama a su pastor? ¿Te es fácil sujetarse a su autoridad? Ya no son chicharrones, ya es polvo de pan, yo creo, mano. Moronas, sí, claro. Mi amado, mi amada. Y sobre ese punto quiero platicar hoy. Es muy fácil, mi amado, sujetarme a la autoridad cuando la autoridad no me exige morir a mí mismo. ¿Me entendiste? Jesús fue a la cruz, a la muerte a causa de su obediencia. ¿Cuántas veces alguien, una autoridad delegada, te ha pedido algo? Y vas así como el niño cuando lo regañan. ¡Ay, mamá! ¿Estás conmigo? Yo recuerdo una anécdota que decían por ahí, que estaba un niño en una clase y estaba bien mal portado y llega el maestro y le dice, cállate y siéntate, Diana. Ni modo.
Que te calles y te sientes. Y seguía ahí Diana dando lata y aventando papelitos y crayón. Que te calles y te sientes, Diana. Y ya cuando le dicen, le voy a decir a tu mamá, me voy a sentar, maestra, pero por dentro estoy parado. ¿Eso es obediencia? No. Nosotros tenemos que aprender a sujetarnos, a amar, a honrar, porque la autoridad que el Señor nos ha puesto no es para infundir temor, es para edificar, para impulsar, para evidenciar amor, pero también para consolar, para dar visión. ¿Vas conmigo? Por eso la importancia de los 5 ministerios, porque uno da visión. Vamos bien hasta aquí. Mi amado, mi amada, la autoridad bien revelada a la iglesia va a provocar lo que Jesús espera de su iglesia. Y hay 3 puntos bien fáciles que la Escritura lo repite una y otra vez. Y es el primero, que seamos uno con el Padre. El segundo, que andemos en gozo. Cuando estás en tribulación, ¿estás gozoso? Solo un amén. Y los demás no. Si quieres, oramos para que el Señor nos enseñe el gozo. Tenemos que andar gozosos, pero no con la sonrisa fingida, sino porque tengo gozo a causa de que el Señor esté en mí. Y el tercer punto, cuando nosotros nos ha sido revelada la autoridad, nos es fácil honrarnos los unos a los otros. Y hablando de honra los unos a los otros, será de honra que alguien venga y reclame, es que tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Hay maneras de expresar las cosas. Aún yo, estando en autoridad, no he llegado, usted tiene que hacer, decir, poner, quitar. No, Dios me libre. Somos puestos en autoridad primeramente para proteger, para guardar. ¿Estás conmigo? Quiero que me acompañes al libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Dice la Escritura: y estando en la condición de hombre, fíjate el orden, por favor. ¿Cuántos hombres y mujeres hay aquí? Ok. Estando en la condición de hombre, ya cumplimos la primera condición. Hablando de Cristo, ve el orden. Se humilló a sí mismo. Diga conmigo, se humilló. Y luego agrega, haciéndose obediente. Antes de ser obediente tenemos que aprender a humillarnos. ¿Y qué es humillarnos? Es decir, antes de obedecer hay un paso que se llama humildad. ¿Y qué es humildad? Hacer bajar, desmoronar. ¿Y será de que el Señor quiere que nos sobajemos, como lo dicen en el mundo? Sino que esta carne mengüe. Que esta carne que siempre se levante sea sujetada. ¿Por qué? Porque cuando no somos humildes nos vamos a enfrentar al tropiezo que la carne acarrea. Y te lo quiero mostrar de una manera muy profunda y muy sencilla. Y con esto quiero preguntarte algo. ¿Cuántos están esperando el rapto del Señor? A ver, levánteme su mano. ¿Quién espera el rapto? Bueno, la cambio. ¿Quién espera la tribulación? ¿Cuántos esperan el rapto? Muy bien. Hay una característica que tenemos que asumir para ir siendo tomados por dignos para el día del rapto. Y lo dice en el libro de Sofonías, capítulo 2, verso 3. Pastor, no me diga tan feo. Es un libro en la Biblia, hermano, no se preocupe. Sofonías, capítulo 2, verso 3. Llegue a su Biblia y si trae pluma, márquelo. Si trae lápiz labial, márquelo. Si trae con el que usan para las pestañas, márquelo. Le interesa este versículo. Sofonías capítulo 2, versículo 3. Y quiero recordarte, mientras llegas al final va a haber un tiempo de preguntas. Si usted tiene una pregunta, busquemos resolverla.
Dice la Escritura, buscad a Jehová todos los orgullosos de la tierra. ¿Todos los qué? Todos los que han ido matando esta carnívora. ¿Estás conmigo? Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, los que obedecieron sus mandamientos. Y agrega, buscad justicia, buscad mansedumbre. Y aquí viene lo bueno. Quizá seréis guardados en el día del enojo de Jehová. La tribulación, la segunda venida. El Señor nos está dando la primera exhortación. Aprendamos a ser humildes. Mi amado, solo una persona humilde. Y cuando digo humilde no me refiero a la persona pobre, porque he conocido gente pobre que tiene un orgullo impresionante. Algunos años atrás, donde yo me congregaba en otra iglesia allá por Neptuno, había una pareja y ellos eran una familia muy pobre, muy pobre. Y a la señora, a la esposa en esa iglesia le ayudaban de forma continua porque tenía un corazón de agradecimiento. Reconocía, oraba por ti, te decía con lágrimas gracias. Muy hermosa era la hermana. Pero su esposo, cuando llegaba a esa iglesia, él llegaba con una cesta con muchas paletas. Y te veía así como si acabara de bajarse de un Ferrari, así como muy orgulloso, y era así de pase usted. Y no era de que pase usted porque le quisieras dar el paso, sino porque en verdad causaba algo feo en el corazón. Y a ellos que eran muy pobres, no entraban. Bueno, él, en la posición de humilde. Pero he conocido gente con mucho poder adquisitivo que es genuinamente humilde y dependiente del Señor. Nosotros tenemos que aprender eso, porque el humilde reconoce su posición ante Dios. Reconoce que es pecador, reconoce que sin el Señor nada puede hacer, reconoce que necesita su impulso, su guía, su protección. No lo puede hacer por sí mismo, por eso voluntariamente se humilla. Pero aquel que no es humilde, le es muy fácil obedecer su carne. Y aquellos que aplauden, exaltan su carne. Mi amado, al nosotros no ser humildes, evidenciamos el hecho de no quiero ser guiado, no quiero ser instruido, no necesito tu protección. Paso seguido, desechas la autoridad delegada, desechas la operación del Señor sobre tu vida. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo crecer es tu carne, tu autosuficiencia. ¿Y cómo va a ser sometida si cada vez tú estás alimentándola? Un ejemplo de que a todos nos falta ser humildes, a todos, es que no nos hemos arrepentido de multitud de fallas. ¿Estás conmigo? Si ya nos hubiéramos arrepentido, es porque estaríamos totalmente dependientes del Señor, estaríamos completamente oyéndolo. Cuando Él nos dice, no lo hagas, no lo digas, vete para allá, quédate en este lugar, etcétera. Pero como somos muy carnales, opacamos la voz del Señor. Es decir, mi amado, si nos humilláramos bajo la poderosa mano del Señor, esta carne vil estaría completamente sometida. Y ese es mi deseo. No sé si sea el tuyo, pero ese es mi deseo. Cada vez poder mostrar a Cristo. Yo veo algo en la Escritura, bueno, muchas cosas, pero de entre las muchas, cada vez que Jesús hacía un milagro, Él no recibía la gloria.
Él decía, alabado sea el Señor. Y todos honraban al Padre, no honraban a Jesús. ¿Te has dado cuenta? Porque Jesús era reflejo del Señor. Porque Él, llamémosle que moría a sí mismo, mataba todo lo de Él para que el Padre fuera visto. Por eso dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Él no buscaba su propia gloria. Pregunta, ¿el que te ha visto a ti ha visto al Padre? Silencio en la casa del Señor. Tenemos que aprender, mi amado, a someter esta carne. ¿Cómo? Aprendiendo a sujetarnos a nuestras autoridades delegadas. Primeramente a Dios y luego a las autoridades que el Señor delega, entre las cuales están nuestros padres, el pastor, aunque usted no quiera. También está, mi hermano, nuestros jefes en el trabajo, nuestros maestros. Todo es una autoridad delegada. Sin embargo, mi amado, algo que yo entiendo en la Escritura es que multitud de errores que cometemos en nuestro ministerio, en la vida marital, como padres, como trabajo, en nuestras finanzas, es porque no nos hemos dado la oportunidad de ser guiados. No nos hemos dado la oportunidad de buscar primeramente el reino de Dios, te la cambio, el gobierno de Dios y su justicia. Es decir, mi amado, como no lo buscamos, se levanta nuestra carnívora y nos traiciona. ¿Y quién crees que se levanta como Dios? Nosotros mismos. ¿Estás conmigo? No se trata de alabada sea mi mamá, alabado sea el pastor, alabado sea mi jefe. No, alabado es el Señor y Él me guía fácilmente a sujetarme a toda autoridad, a toda persona delegada en autoridad. ¿Vas conmigo, mi amado? Es decir, que ser obediente, ojo, y presta toda tu atención, y si tú gustas, tatúalo en tu corazón. Ser obediente es aprender a renunciar a mis derechos, aprender a renunciar a mis querencias, a mis anhelos. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, Él es el que gobierna mi vida, y son sus derechos, sus anhelos, sus querencias, su forma de administrar, no la de esta carne. Porque a causa del testimonio de Jesús, multitudes vinieron al Padre. A causa de ti, multitudes tienen que venir a Cristo por tu obediencia. ¿Vas conmigo? Comencé con lo siguiente, que no puede haber obediencia si no hay previamente amor. Y la Escritura dice, y en esto los conocerán, en que se amen. ¿Amas a la persona que está a la par? Si genuinamente lo amas, te es fácil sujetarte a su autoridad. Pero si no hay un genuino amor, comencemos por eso. Vas conmigo, mi amado. La obediencia. Ya hablamos de la humildad, ¿ok? Ahora, la obediencia. ¿Qué es la obediencia? Lo hemos hablado un chorro de veces. La obediencia es aprender a oír. Y lo que oí, lo pongo por obra. Un punto bien real, mi amado. Y este es un conflicto en aquellos lugares donde no hay una genuina revelación. Imaginemos que un pastor del planeta Saturno te dice, hermana fulana, usted que es mi líder, vaya y tráigame unos cigarros, el pastor. ¿Qué tiene que hacer usted? Obedecerlo. Porque si no, a usted le es contado como desobediencia. El pastor o esa autoridad se tendrá que enfrentar a Dios.
silencio en la casa del Señor. Mi amado, nosotros en el Señor tenemos que aprender a escuchar y poner por obra. Tenemos que juzgar todas las cosas. Tenemos que aprender a saber a quién sí es mi autoridad. Yo he visto, para la gracia del Señor, que todos se sujetan a mi autoridad, aunque pongan jeta, ¿verdad? Porque saben que a mi anhelo es edificar, consolar, exhortar, bendecir, proteger. Pero ¿qué hay de aquellas autoridades que saben su posición de autoridad y vienen a ser abusivos? ¿A usted le toca apartarse? Con permiso, yo no soy de aquí. ¿Está usted de acuerdo? La palabra nos manda a que discernamos todas las cosas con una orientación siempre bíblica, nunca en la carne. Amén. Es decir, mi amado, cuando tú y yo aprendemos a oír, diga conmigo, oír la voz de Dios, puesta en el Señor, que la trae a nuestra conciencia, pues dice en el libro de Romanos que el Espíritu Santo da testimonio en nuestra conciencia y obedecemos, el Señor nos aplaude. Pero también cuando obedecemos a nuestras autoridades delegadas, es porque ya surgió una cosa, porque entendimos que si yo obedezco, es porque estoy convencido que me conviene hacer lo que me piden. Me conviene porque entonces el Señor me abre camino. ¿Estás conmigo? Yo recuerdo hace algún tiempo, yo tuve un pastor hace varios años. Y yo supe que yo estaba en formación no por el pastor, sino de parte del Señor. Y una ocasión este hermano llegó y me dijo: hermano Alejandro, necesito pedirle un favor. Claro, dígame. Quiero que vaya y le pida perdón a fulano. Un señor como de 60 años con un carácter así como el que está a la par de ti. Así, bravo, reacio. Era adorador de la muerte el hombre, así, bravo, bravo. Mala persona. Yo le dije: está bien, ¿por qué? No le he dicho nada, le dije. Es que él piensa que tú tienes algo contra él. Le dije: ni me sé su nombre, pero por hacerme obediente lo voy a hacer. No le había hecho nada al hermano, solo me acerqué, guiado por el Señor, y le pedí perdón, obedeciendo. Yo no hice nada, solo me hice obediente. ¿A qué voy con esto, mi amado? Eso a mí me trajo muchas recompensas de bendición. Algo que yo aprendí cuando estaba en el centro de rehabilitación hace muchos años. Hubo algo que me dijo el pastor. ¿Se acuerdan del pastor Armando cuando vino a predicar? ¿Alguien se acuerda de él? Sí. Una ocasión me fue a visitar mi mamá allá, porque yo estaba en Toluca. Y yo tenía que pedir permiso para ir al baño. Tenía que pedir permiso para lavarme los dientes. Tenía que pedir permiso para tomar el tenedor, la cuchara. Para todo tenía que pedir permiso. Y fue mi mamá. Y yo tenía unas ganas de manejar. ¡Ay! Y le dije: mamá, ¿me dejas manejar? Y pues mi mamá en amor: sí, hijo, toma. Bajo del carro, mi mamá se fue de regreso a casa y me llama el pastor a su oficina. Y cuando te llama el pastor es porque hay tigre encerrado, ¿verdad? Y me dice: siéntate, Alex. Muy agradable el hermano. Y me dice: ¿a poco sabes manejar? Hasta carros deportivos he manejado. Yo muy sangrón. Yo he manejado carros deportivos, pastor. He hecho esto y lo otro. Y era verdad, no era mentira. Y me dice: no me mientas. ¿Cómo vienes a decirme a mí que estás manejando un carro si no sabes manejar tu vida? Y me dice, y me le quedo viendo: ¿cómo no voy a saber manejar mi vida? Sí, cuando una persona no es obediente, no sabe manejar su vida. Y desde ahí yo aprendí que me conviene obedecer.
Yo he determinado en mi corazón obedecer. Cuando yo hablo con la pastora Tere, sé que tengo que prestar mi oído. ¿Por qué? Porque yo no fui diseñado a encontrar el hilo negro de la iglesia, ni encontrar el hilo negro de las cosas. Con que yo oiga es suficiente. Mi amado, ¿sabe manejar su vida? ¿Sabe oír? ¿Sabe obedecer? Porque bíblicamente yo encuentro algo bien fuerte en la Escritura. ¿Estás preparado para esto fuerte? O bueno, póngase el cinturón. Vamos a la palabra. Hebreos capítulo 3, versículo 18. Te lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. La Escritura dice: a quienes habla Dios cuando juró que jamás entrarían en su descanso? ¿Acaso no fue a los que lo desobedecieron? Como vemos, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa de Yo veo una clave aquí, mi amado. La obediencia tiene una estrecha relación con la fe. ¿La estás encontrando? Te lo vuelvo a leer por aquel que se quedó dormido. Como vemos, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa de su incredulidad. Mi amado, mi amada, el pueblo de Israel no tenía fe, eran incrédulos, acto seguido desobedecieron, recompensa, no hubo reposo a su alma. Bien fácil. ¿Alguien busca reposo a su alma? A ver, levánteme su mano. ¿Alguien busca? Obedezcamos como resultado de nuestra fe. Vamos juntos. Mi amado, la fe es invisible a los hombres. Yo no sé si usted tiene fe, pero la obediencia es totalmente visible. La obediencia da testimonio para bendición o para destrucción. Cuando alguno de nosotros obedece al Señor, mi amado, obedece a una autoridad delegada, está evidenciando que su fe está activada porque sabe que si escucha y obedece a esa autoridad, lo está guiando a madurez. ¿Alguien conmigo? ¿Alguien ha sido guiado a madurez o ha preferido no escuchar? Porque es una realidad. Podemos estar aquí sentados muy lindos, pero como lo he repetido en muchas ocasiones, el mensaje no acaba cuando decimos amén. Apenas inicia cuando usted cruza la puerta para poner por obra lo que a usted se le dijo y usted escuchó. ¿Ha escuchado? O como dicen los papás, ese dicho, entra por aquí, palabra revelada, ¿verdad, hermano? ¿Cómo me chocaba que dijera eso a mi papá? Pero tenemos que ser obedientes, ¿acaso no? Y vuelvo a repetir, la obediencia a medias es desobediencia. La sujeción fingida es desobediencia. Con gran frecuencia, mis amados, nosotros dejamos de oír una autoridad genuina por escuchar a aquel que nos aplaude la carne. Hace poco escuchaba de alguien, es que te están buscando, me preguntan por ti, tienes que ir allá. Pregunta, ¿esa autoridad es fingida o es una autoridad genuina? Una autoridad genuina nunca apuntará a tu vida a las emociones, ni a tu carne. Una autoridad genuina impulsará tu vida en el espíritu para que seas formado, para lo que está sobrado de ti sea pulido y lo que está falto sea rellenado. Pastor, relléneme por acá también, por favor. Tenemos que ser pulidos, mis amados.
Tenga usted cuidado con aquellos que exaltan su carne, con aquellos que te dicen, no te dejes de él. Hola, ¿te suena familiar? No te dejes, tú eres más inteligente. Mira, la gente está buscando tu capacidad. No prestes tanto tus oídos. Tenga usted cuidado porque eso alimenta su carne. Y a más alimente su carne, más tropezado será su andar en el espíritu. Hay una frase muy conocida. Yo hago con mi cuerpo lo que ¿qué? Lo que yo quiero. Te digo algo, no es tuyo. Eres templo del Espíritu Santo. Yo hago con mi ministerio lo que yo quiero. No es tuyo. Es del Señor. Hago con mis hijos lo que quiero. No son tuyos. El Señor te usó como un vaso útil de bendición, pero no son tuyos. Yo hago con mi matrimonio lo que quiero y la mangoneo y la cacheteo. Ándale, papá. Y si te dijera que tu suegro es Dios, ¿cuántos callos pisé? Por lo menos el del agresor. ¿O acaso tu esposo es hijo del chanclas? Porque entonces estaría peor, tu suegro sería Satanás. Tenga cuidado, mi amado. Y quiero que veamos algo bien real. Usted no puede hacer con su dinero lo que quiera, no puede hacer con su tiempo lo que quiera, porque si usted está bajo autoridad, ha entendido que usted le pertenece a Cristo. ¿Está usted conmigo? Mira lo que dice la Escritura. Vamos al libro de Eclesiastés, capítulo 11, versículo 9. ¿Alguien está reforzando algo este día? Y te lo voy a leer de la Biblia el mensaje. Eclesiastés 11:9. Tú que eres joven, así que no me vaya a decir, por ejemplo, el hermano Mariano, ay, yo ya me salvé. No, yo ya no. No, lo está apuntando la iglesia. Amén. Porque los que pasan de 60 pueden decir, yo ya no soy tan joven, pastor. No. Tú que eres parte de la iglesia y lugar en donde habita su gloria. Aprovecha al máximo tu juventud. Disfruta de tu vigor juvenil, pero ten cuidado de los impulsos de tu corazón. Si algo te parece bien, aquí está hablando Salomón, si algo te parece bien, persíguelo. Parecería que Salomón te está diciendo, aviéntate como gordo en tobogán. Okay. Persíguelo, pero ten en cuenta que no todo es bueno, ni te dará bendición. Recuerda que llegará el día en que tendrás que dar cuentas ante Dios por hasta el más mínimo detalle. Y mira lo que dice 1 Corintios 6:12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Si tú dices amar a Dios, si tú dices seguir a Dios, a Cristo, nos tenemos que comportar como Él. Necesitamos vivir como Él, aun cuando no recibamos ningún reconocimiento. Mi amado, la obediencia exalta su nombre. La desobediencia exalta tu carne. Y termino con esto. Muchas personas están dispuestas a obedecer cuando no se trata de morir. Ejemplo, ¿das tus diezmos y tus ofrendas? Pastor, no quiero morir, no lo quiero matar a usted, pastor. No se meta con mi cartera. Se puede meter con mi esposa, con mis hijas, pero con mi cartera no. Y yo no lo digo, lo dice la palabra.
¿Usted está en verdad obedeciendo hasta la muerte? ¿O solo obedece cuando no le tocan ciertos temas? Porque quiero recordarte algo. Vamos a Apocalipsis 2:10. Diga conmigo, la verdadera obediencia. No, nadie vino. Ya, oye, ¿se fueron? ¿Qué pasó? Diga conmigo, la verdadera obediencia exige muerte. Vamos, dígalo otra vez. La verdadera obediencia exige muerte. Apocalipsis 2:10. Sé fiel hasta antes de los diezmos. Sé fiel hasta antes de que el pastor te llame a servir. Sé fiel hasta antes de casarte. ¿Qué dice? Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Jesús tuvo la muerte más fuerte. Si el Padre le hubiera dicho, solamente te quitaré la respiración, Jesús se hacía obediente. Pero el Padre le exigió muerte de cruz. Y Jesús se hizo obediente mostrándonos cuánto el Padre aborrece la desobediencia, aborrece la rebelión, aborrece la insujeción. Pero aquellos que anhelamos a Jesús necesitamos obediencia, honra, temor al Señor y a la autoridad delegada. Y te pongo unos ejemplos. Adán y Eva tergiversaron la palabra. Llamémosle, usaron un verso, lo sacaron de contexto y lo metieron de pretexto. ¿Alguien conmigo? Tergiversaron la palabra, acto seguido Eva fue engañada por estar hablando con quien no tenía que hablar. ¿Con quién hablas que te seduce a desobediencia? La esposa de Lot no pudo honrar una petición que le hizo su marido. No voltees atrás. Acto seguido, al no honrar la petición, quedó hecha una estatua de sal. Sansón no comprendió que su llamado tenía que estar por encima de su carne. Acto seguido, desobedece y la unción fue destruida. Jonás, como ayer Oscar nos lo decía, se sintió más sabio que Dios y no obedece. Acto seguido, es tragado por un pez gigante. Se enfrentó a un gran acto de disciplina. David, en tiempo de guerra, llamémosle así, cuando lo llamaron a servir, él no hizo caso y derramó sangre y adulteró. Acto seguido, dice la palabra, que fue enjuiciado por un profeta y cayó en la ira de Dios. Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo y ambos cayeron muertos por no haber honrado al Señor. Mi amado, la carne nos seduce a desobedecer, pero el Espíritu nos lleva a exaltar a Dios. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Exaltando al Señor o haciendo crecer tu carne? Amén. Vamos a orar y luego entramos en un tiempo de preguntas. Padre bueno, te damos gracias por tu palabra, porque tú nos hablas en tiempo y fuera de tiempo. Pero queremos rogarte, Señor, en el nombre de Jesucristo, revélanos lo que es tener un encuentro con la persona de Cristo. Revélanos, Señor, porque en verdad queremos ser obedientes a ti primeramente, Señor, y a cada autoridad delegada. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor amado. Amén, amén y amén. Dale palmas a Jesús, mi amado. Aleluya. ¿Hay alguna pregunta que quieran que resolvamos? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta?
Todos son muy obedientes. Uf, dicen por ahí. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? ¿No? ¿Seguros? Dígame, fuerte. Permite, pásale un micrófono. ¿Cómo puedes pedirle a Dios que aprendas a discernir lo que es de ti, el pensamiento que te llega de ti, del diablo y lo que es de él? A lo mejor yo en mi trabajo es de pura obediencia y como dice usted, a lo mejor a veces voy como que quiero obedecer y no, pero ¿cómo saber que el pensamiento que se viene a mí es de Dios o es de mi carne o es el enemigo que me lo está poniendo? O sea, ¿cómo pedirle a Dios que realmente... Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. A las personas que los llaman a los bancos para contar el dinero, antes de entrenarlos para encontrar el billete falso, hacen que los cajeros se familiaricen con los billetes genuinos. Y con el mucho tacto comienzan a conocer lo que es real. Y cuando les llega uno falso, rapidito se dan cuenta. Ahora, con esto en mente, ¿cómo saber que viene de mi carne, que viene de Satanás y que viene de Dios? Conociendo a Dios. Si conoces lo genuino, te darás cuenta de algo falso. Lo voy a aplicar bien fácil. A mí, hay ocasiones que yo he prestado mis oídos a aquellos que buscan corregirme. Y cuando empiezo a escuchar, digo, esto no viene de Dios. Y hay ocasiones que me he dado el gusto de escuchar y he salido apaleado, herido, tropezado, con ganas de ir llorando. Y, ay, Señor, por mi culpa, por mi culpa. Y el Señor me ha enseñado, ¿estás seguro que eso viene de mí? ¿Me doy a entender? Hay cosas que solo vendrá el testimonio a causa de tener una relación con Dios, una relación de oración, una relación de conozco lo que dice la palabra, porque Satanás conoce de derecha a izquierda la palabra, súper bien, mejor que todos, y la usa y la manipula para corrompernos. Conociendo lo genuino, desecharás lo falso. Amén. Por allá atrás. Pásale el micrófono, hijo, allá. Es que quería buscar en el Salmo 119 de la versión Nueva Traducción Viviente. Dice un versículo, dame entendimiento y obedeceré. Lo que entiendo que aún para obedecer necesitamos entendimiento. Me es complicado obedecer en todo, porque sí entiendo que obedecer es oír y hacer lo que dice la palabra, y de continuo me tropiezo con que pues fallo. Algo con lo que yo aprendí a obedecer no es tanto, tengo que entenderte para obedecerte, es simple, me hago obediente. Y conforme me hice obediente, aprendí discernimiento. Así fue como yo entendí, así fue como yo aprendí. Hay algunos que son más entendidos y, bueno, lo blanco es blanco, lo negro es negro. A mí no me sirvió. Yo aprendía lo que usted diga. Amén. ¿Alguna otra pregunta? Fuerte por la Bueno, la obediencia también luego cuesta trabajo el quedarse tranquilo, ¿no? Que el Señor nos dice eso no lo hagas y también trae ese esfuerzo, ¿no? Pero bueno, me queda un poco lo que tenemos que aprender a diferenciar o no sé qué sea. Quiero entender un poquito. Tomando también lo que usted decía, cuando nosotros comenzamos a hacer algo y no hay paz, detengámonos. Ajá. Si no hay paz, la Escritura dice, tú
darás paz a aquel en quien que su pensamiento persevera en ti. Es decir, cuando hay paz y comienzas a hacer lo que el Señor te dicta, vas a ser prosperado. Pero cuando tú te haces, llamémosle así, obediente a algo que no viene de Dios, así te es quitada la paz. ¿Me di a entender? ¿Una pregunta más? ¿Nadie? Así como dice que tenemos que ser obedientes, pero ¿cómo hacemos de que si obedecemos tampoco nos quieran agarrar de ya que hace esto, lo otro? Bueno, ese es un buen punto. En nuestra cultura, no en el reino de Dios, en el mundo nos agarran de puerquitos, así le dicen. ¿Ok? Nos agarran de bajada. Pero usted ya no está ahí. Y en el Señor, cuando una persona es muy útil, yo le encomiendo cosas, yo en lo personal, pero también el Señor me hace entender, no está bien lo que haces. Cuando usted es una persona que hace eficientemente todo su trabajo, todo lo que le encomiendan, tenemos que ver lo que hizo Jesús. Él fue galardonado. Porque Él vino a servir, no a ser servido. Nuestro ejemplo en el reino es servir y después servir y después servir y después seguir sirviendo. Porque eso trae galardón. Obviamente, usted se da cuenta cuando hay un agradecimiento y lo estás haciendo muy bien. O cuando de plano te agarraron de bajada. Pero aun cuando la agarren de bajada, usted debe de glorificar a su Señor, porque recibirá el galardón de Dios, del hombre no. ¿Ve? La respuesta es, todo lo que haga usted, hágalo como para el Señor, no para los hombres, porque de Él recibirá la herencia. ¿Ve? Pastor, si alguna autoridad me manda a hacer algo, pero perjudica a un hermano, ¿se hace o no se hace ese mandato? Tenemos que discernir de dónde viene la petición, mi hermano. Ejemplo, a mí hace poco alguien me daba un consejo. Usted tiene que enfrentar a esa persona y ponerle el aterrizaje así frontal. Así fue el consejo de este ministro. Yo solamente lo oí y dije, tomo lo bueno y desecho lo malo. ¿Me doy a entender? Si esta autoridad que te está pidiendo algo no es una autoridad espiritual, entonces tú puedes determinar, esto va a afectar, entonces, jefe o jefa, esto va a afectar, va a derribar, voy a destruir lo ya construido. ¿No cree usted que las cosas son diferentes? Pero no a manera de atacar, sino a manera de mostrar el error. Si vamos porque nos podemos dar cuenta de cuando alguien sobresalta, se levanta en contra de la autoridad, y eso es desobediencia, aun cuando usted tenga la razón. Pero si expresamos las cosas, no va por ahí. Yo lo veo de esta forma. ¿Qué tal si cambiamos? A mí como autoridad me lo han dicho aquí. Mire, pastor, ¿por qué no le hace así? Me parece perfecta tu idea. Y cambio. Yo como tal, porque mi deseo no es destruir, sino edificar, consolar, proteger. Por eso tenemos que aprender discernimiento y desechar o hablar. No va por ahí. O va a destruir esto con esta orden. ¿Sale? ¿Alguna pregunta más? ¿No? ¿No? Vamos a terminar. Padre, gracias. En el nombre de Jesucristo te honramos y te pedimos, enséñanos, Señor, a andar en tu autoridad en todo tiempo. En el nombre de Jesucristo, que el mismo carácter, que el mismo ejemplo que hubo en Jesús, lo haya en nosotros, Señor amado. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Dios te bendiga.